El aire en el compás dorado estaba cargado con el aroma del dinero y la ambición. Una fragancia de cuero envejecido, perfume caro y vieiras selladas. Para Maya Jiménez, de 22 años, principalmente olía a agotamiento. Cada tintineo de los cubiertos sobre la porcelana era un tic del reloj contando hacia el final de su doble turno. Entonces, él se sentó en su sección. Arturo Colmenares, un hombre cuyo rostro estaba estampado en cada revista de negocios, un titán de la tecnología cuyo patrimonio neto podría resolver el hambre mundial. Mientras ella rellenaba su agua, él deslizó un desgastado portafolio encuadernado en cuero a través de la mesa de caoba hacia sus inversores, revelando el esquema que lo comenzó todo. Y en ese momento el mundo de Maya se detuvo, porque en la esquina inferior derecha, en una cursiva elegante y familiar, había una firma que no había visto en 10 años. La firma de un fantasma. El Compás Dorado no era solo un restaurante, era un teatro. Cada noche, los jugadores más poderosos de la ciudad representaban su ritual de dominación y celebración en su escenario tenuemente iluminado. Maya Jiménez era parte del equipo invisible, un fantasma en un uniforme negro impecable, entrenada para estar presente pero sin ser vista, para anticipar una necesidad antes de que fuera expresada. Sus movimientos eran económicos, perfeccionados por 2 años de equilibrar bandejas pesadas con Chateaubriand y platos de risotto de trufa meticulosamente arreglados. Esta noche, su sección fue honrada por Arturo Colmenares. No era solo rico, era una fuerza de la naturaleza. Un hombre que había revolucionado por sí solo el sector energético con su empresa Industrias Colmenares y su tecnología propietaria Núcleo Colmenares. Tenía el tipo de arrogancia casual que venía de nunca haber escuchado un no y que fuera en serio. Su voz cortaba a través del educado murmullo del restaurante, aguda y decisiva, mientras ordenaba para toda la mesa de 3 inversores aduladores. Empezaremos con las ostras Rockefeller y traigan una botella del 2005 Romanée Conti, el auténtico. No la reserva del vendedor. Había ordenado no mirando a Maya, sino a un punto en algún lugar sobre su hombro. Maya simplemente asintió, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Por supuesto, señor. Por dentro, un cóctel familiar y amargo de resentimiento y fatiga se agitaba. Ella debería estar diseñando procesos cuánticos ahora mismo, no sirviéndolos. Hace 2 años había sido una estudiante destacada en la Universidad Politécnica de Madrid con una beca completa. Su futuro, una brillante trayectoria ascendente. Entonces llegó la llamada telefónica. Su madre, Elena, se había derrumbado. Un raro trastorno neurológico degenerativo. La beca cubría la matrícula, no la montaña de facturas médicas y el costo de la atención las 24 horas. Así que Maya había abandonado, intercambiando un mundo de física teórica por la realidad tangible de los pagos del alquiler y los costos de prescripción. Se mudó de vuelta a casa. Tomó el trabajo mejor pagado que pudo encontrar sin un título y vio sus sueños retroceder en el espejo retrovisor. Su vida ahora era un bucle, la tranquilidad antes del amanecer de su pequeño apartamento, revisar a su madre dormida, el largo viaje en autobús al restaurante, el agotador baile del servicio, el viaje nocturno a casa, y las horas tranquilas estudiando los viejos libros de texto de su padre, tratando de evitar que el fuego en su mente parpadeara. Su padre, Roberto Jiménez, el agujero enorme en su vida. Era un físico brillante, un hombre que veía el universo en patrones y ecuaciones. Solía llenar servilletas con diseños de máquinas de movimiento perpetuo y explicarle la nucleosíntesis estelar como cuento antes de dormir. Hace 10 años, cuando ella tenía 12, simplemente había desaparecido. Un día estaba allí, diciéndole emocionado que estaba al borde de un avance, una nueva forma de aprovechar la energía del plasma que cambiaría todo. Al siguiente se había ido. La policía encontró su coche abandonado cerca de los acantilados junto al viejo faro. Se encontró una nota, pero era vaga, hablando de fracaso y presión. Lo dictaminaron suicidio, cuerpo nunca recuperado. La pérdida había destrozado a su familia. Rompió el espíritu de su madre mucho antes de que la enfermedad rompiera su cuerpo. Dejó a Maya con una sensación persistente de que algo estaba mal, un rechazo profundamente arraigado a creer la historia oficial. Su padre era un luchador, un hombre cuyo optimismo era tan ilimitado como el cosmos que estudiaba. No se habría rendido sin más, camarera. La voz de Colmenares la devolvió al presente. Hizo un gesto impaciente hacia su vaso de agua vacío. Mis disculpas, señor. Maya avanzó con la jarra, sus manos firmes a pesar del temblor de irritación en su interior. Mientras se inclinaba para servir, Colmenares, en un momento de orgullo teatral, abrió el desgastado portafolio de cuero que había traído consigo. Caballeros, anunció a sus invitados, su voz resonando con autosatisfacción. Antes de hablar del futuro, déjenme mostrarles el pasado.
La génesis misma de Industrias Colmenares, el boceto en servilleta, por así decirlo, deslizó una sola página laminada del portafolio. No era una servilleta, sino una hoja de papel de dibujo amarillenta por la edad, cubierta de ecuaciones complejas y un esquema bellamente intrincado. Representaba una cámara toroidal entrelazada con líneas de campo magnético e inyectores de partículas. Era un dispositivo de energía de fusión, elegante y revolucionario. La respiración de Maya se cortó en su garganta. Era inquietantemente familiar, como una melodía de un sueño medio olvidado. Había visto dibujos como este toda su infancia, esparcidos por el escritorio de su padre. Colmenares tocó con un dedo la página. Hace 20 años, un destello de inspiración que se convirtió en una realidad de 1.000 millones de euros. El diseño original del núcleo Colmenares. Sus invitados murmuraron con asombro. Pero Maya no los estaba mirando. Sus ojos estaban fijos en la esquina inferior derecha de la página. Allí, junto a una fecha de hace 2 décadas, había una firma, una escritura fluida y confiada. La R, una gran floritura en bucle. La J, un trazo descendente agudo y decisivo. El tiempo se ralentizó. El estruendo del restaurante se desvaneció en un rugido distante. El peso de la jarra de agua en su mano se volvió inmenso. Era una firma que había trazado con su dedo 1000 veces en tarjetas de cumpleaños, en permisos escolares, en las páginas de título de sus libros favoritos. Era la firma del hombre que le enseñó los nombres de las constelaciones. Roberto Jiménez. El mundo se inclinó sobre su eje. Cada duda, cada sospecha que había albergado durante una década, se fusionó en un único punto cegador de certeza. Una furia fría, aguda y pura, cortó a través de su agotamiento. Su voz, cuando salió, no era el susurro deferente de una camarera. Era tranquila, clara, y llevaba el peso de 10 años de dolor. Señor, dijo con los ojos fijos en los suyos. Esa es la firma de mi padre. Arturo Colmenares se congeló. Por una fracción de segundo, su rostro fue un lienzo de emoción cruda y sin guardia. No era solo sorpresa. Era el shock primario de un fantasma saliendo de una tumba. El terror de ciervo en los faros de un hombre cuya realidad cuidadosamente construida se estaba agrietando bajo sus pies. La máscara presumida y condescendiente que llevaba para el mundo se disolvió, revelando algo feo y asustado debajo. El vaso de cristal a medio camino de sus labios se deslizó de su agarre. Pareció flotar en el aire por una eternidad antes de golpear el borde de la mesa de caoba. El sonido no fue un tintineo de ruptura, sino una explosión aguda y violenta. Fragmentos de vidrio se esparcieron por la madera pulida y el mantel blanco prístino. El agua se acumuló alrededor de la base del tallo roto, filtrándose en la esquina del precioso esquema. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Tartamudeó Colmenares, su voz un susurro ronco. Sus ojos, amplios y en pánico, saltaban de Maya a la firma en la página, y luego de vuelta. Los 3 inversores miraban desconcertados, sus tenedores flotando en el aire. La repentina violencia del vaso caído había destrozado la atmósfera plácida del restaurante. Las cabezas se giraban en las mesas cercanas. El señor Dubois, el gerente del restaurante impecablemente vestido y perpetuamente ansioso, ya se deslizaba hacia ellos, su rostro una máscara de preocupación cortés. Maya no se inmutó. La fría certeza que había echado raíces en su pecho la mantenía firme. Señaló con un dedo tembloroso pero decidido la página. Esa firma, Jiménez. Es Roberto Jiménez. Era mi padre. El shock de Colmenares estaba siendo rápidamente reemplazado por una furia frenética de animal acorralado. Arrebató el esquema lejos del charco de agua que se extendía, secándolo frenéticamente con una servilleta de lino. «Eso es absurdo», retumbó su voz, recuperando su fuerza, pero ahora con un borde de ira defensiva y frágil. «Seguridad, saquen a esta chica delirante de aquí». «No estoy delirando», dijo Maya, su voz elevándose para igualar la suya, cortando a través de los murmullos de los otros comensales. «Conozco su firma, conozco su trabajo. Esas son sus ecuaciones». Él llamó a su diseño Proyecto Quimera. Me habló de él. El nombre golpeó a Colmenares como un golpe físico. Su rostro se puso pálido, un blanco enfermizo y calcáreo bajo su bronceado caro. Proyecto Quimera. Era un nombre que no había escuchado pronunciar en voz alta en 20 años. Un nombre enterrado profundamente en los cimientos de su imperio. Un fantasma que pensó que había exorcizado para siempre. El señor Dubois llegó a la mesa, su sonrisa estirada dolorosamente delgada. «Señor Colmenares, ¿hay algún problema?» «Señorita, por favor, está molestando a nuestros huéspedes. Esta camarera me está acosando a mí y a mis invitados con fantasías descabelladas», gruñó Colmenares, metiendo el esquema de vuelta en su portafolio y cerrándolo de golpe. Se puso de pie, cernéndose sobre Maya, usando su presencia física para intimidarla. «Claramente está inestable. La quiero despedida ahora. Señor, le puedo asegurar...»
comenzó Dubois, volviéndose hacia Maya con ojos suplicantes. Pero Maya no sería silenciada. 10 años de preguntas sin respuesta, de un dolor que le dijeron que aceptara sin pruebas, estaban hirviendo. «Él está mintiendo», dijo, su voz resonando con convicción. Miró más allá de Colmenares a las caras atónitas de sus inversores. «Esa tecnología, el núcleo Colmenares, era de mi padre. Desapareció hace 10 años. Este hombre construyó su fortuna sobre una idea robada y una mentira». Uno de los inversores, un hombre de cabello plateado llamado Peterson, miró a Colmenares con un destello de duda en sus ojos. La reacción del CEO era demasiado extrema, demasiado violenta para un simple malentendido. Era la reacción de un hombre con algo que ocultar. «Es suficiente», rugió Colmenares. Agarró el brazo de Maya, sus dedos clavándose en su carne como garras. «¡Fuera! ¡Fuera de mi vista!». Maya arrancó su brazo, tambaleándose hacia atrás. «No puede hacer desaparecer a la gente sin más, señor Colmenares. La verdad no funciona así». El señor Dubois, viendo a un cliente de 1.000 millones de euros al borde de un colapso público, tomó su decisión. Se interpuso entre ellos, su cuerpo protegiendo a Colmenares. «Señorita Jiménez, es suficiente. Está despedida. Por favor, recoja sus cosas y abandone las instalaciones inmediatamente. Seguridad la escoltará». 2 fornidos guardias de seguridad que habían estado merodeando cerca se movieron. No la tocaron, pero su presencia era una pared sólida. La lucha se drenó de Maya, reemplazada por una profunda y escalofriante sensación de injusticia. Había dicho la verdad, una verdad que había estado hirviendo dentro de ella durante una década, y en respuesta, el mundo había cerrado filas para proteger al hombre poderoso y expulsarla. Miró a Arturo Colmenares por última vez. El miedo había desaparecido de su rostro, reemplazado por una máscara fría y reptiliana de furia controlada. Sus ojos contenían una promesa silenciosa y brutal. «Esto no ha terminado. Te destruiré por esto». Mientras los guardias la acompañaban hacia la salida del personal, un camino de silencio abriéndose ante ellos, podía escuchar la voz de Colmenares, artificialmente suave ahora, tratando de salvar la velada. «Mis más sinceras disculpas, caballeros. Una empleada descontenta, completamente loca». Ahora, sobre esas proyecciones de expansión, la pesada puerta de la cocina se cerró detrás de ella, cortando el sonido. Maya se quedó en el caos lleno de vapor y estruendo de la cocina, su delantal sintiéndose como un disfraz al que ya no tenía derecho. Había sido despedida. Estaba sin trabajo. La próxima ronda de medicamentos de su madre vencía en una semana, pero en medio del pánico y la humillación, un nuevo sentimiento estaba echando raíces. Era una resolución fría y dura. La reacción de Colmenares no había sido de inocencia. Había sido de culpa. No era solo un ladrón. Estaba ocultando algo mucho, mucho más oscuro. No solo había robado el trabajo de su padre. Sabía lo que le había pasado. Maya Jiménez, la pobre camarera, se había ido. En su lugar estaba la hija de Roberto Jiménez, y acababa de encontrar la nueva misión de su vida, descubrir la verdad sin importar el costo. Su padre no había simplemente desaparecido. Había sido borrado, y ella iba a escribirlo de vuelta a la existencia. El despido fue rápido y brutal. El señor Dubois le entregó una pequeña caja con el contenido de su taquilla y su último cheque de pago, su rostro una máscara pétrea de desaprobación. Dejó claro que no recibiría indemnización ni referencias y que si alguna vez volvía a pisar la propiedad, sería arrestada por allanamiento. El mensaje era claro. La influencia de Arturo Colmenares se extendía mucho más allá de las paredes de su corporación. El viaje en autobús a casa fue un borrón de luces de calle y vergüenza. El peso de su nueva realidad la presionaba. Sin trabajo, una madre enferma, un enemigo poderoso. Era una situación imposible. Cuando finalmente se deslizó en su pequeño apartamento, el único sonido era la respiración suave y rítmica de su madre durmiendo en la habitación contigua. La vista de Elena, tan frágil y vulnerable, envió una nueva ola de pánico a través de ella. ¿Qué había hecho? Había intercambiado su frágil estabilidad por un momento de ira justificada. Se hundió en el sofá desgastado, con la cabeza entre las manos. La escena en el restaurante se repetía en su mente. El shock en el rostro de Colmenares, el veneno en sus ojos, el nombre Proyecto Quimera. No era una fantasía, era real. Un nuevo pensamiento cortó la desesperación. Durante 10 años solo había tenido dolor y sospechas. Ahora tenía un nombre, Arturo Colmenares, y tenía un objetivo. Impulsada por una oleada de adrenalina que rechazó su agotamiento, Maya fue al armario del pasillo y tiró de la cuerda de las escaleras del ático. Los desvencijados escalones de madera crujieron en protesta mientras ascendía al espacio frío y polvoriento. El ático era un mausoleo de su vida anterior, lleno de cajas de cosas de las que Elena no podía desprenderse después de que Roberto desapareciera.
Olía a papel viejo, cedro y recuerdos olvidados. Bajo una sola bombilla desnuda comenzó su búsqueda. No sabía exactamente qué estaba buscando. Una pista, una conexión, cualquier cosa. Revisó cajas de viejas decoraciones navideñas, sus boletas de calificaciones de la infancia y pilas de fotografías. Y entonces lo encontró. Una caja de cartón resistente etiquetada simplemente RJ Trabajo. Su corazón martillaba contra sus costillas. Cortó la cinta de embalaje quebradiza con un cúter y levantó la solapa. Dentro había docenas de cuadernos, del tipo de espiral que compras en una librería universitaria. Estaban llenos de la densa e intrincada escritura de su padre, página tras página de ecuaciones, teorías y diagramas. Era el trabajo de su vida. Pasó las siguientes horas en el suelo polvoriento, una arqueóloga solitaria desenterrando una civilización perdida. Encontró borradores tempranos del esquema que había visto esa noche con notas en los márgenes. Una decía: piensa que el campo de contención es demasiado inestable. Sé que puedo resolverlo. A.C. Arturo Colmenares. Más profundo en la caja encontró una carpeta manila. Dentro no había esquemas, sino fotografías. Su respiración se entrecortó. Allí estaba su padre, 20 años más joven, sonriendo con los brazos alrededor de un Arturo Colmenares mucho más joven y delgado. Estaban de pie afuera de un edificio monótono, un letrero detrás de ellos que decía Ciencias Aplicadas del Norte. Parecían amigos, socios. Colmenares no era solo un tiburón corporativo que había tropezado con el trabajo de su padre. Se conocían. Habían trabajado juntos. Esta traición era más profunda, más personal de lo que podría haber imaginado. Siguió excavando. En el fondo de la caja, metida en una funda en la parte posterior de una carpeta gruesa, había una sola hoja de papel. Era una copia al carbón de un documento legal, un acuerdo de disolución de sociedad entre Roberto Jiménez y Arturo Colmenares para una empresa llamada Helios Innovations. Estaba fechado solo 3 semanas antes de que su padre desapareciera. Según el denso texto legal, Roberto Jiménez estaba renunciando a todos los reclamos sobre su propiedad intelectual compartida, específicamente algo referido como Proyecto Quimera, a cambio de una suma irrisoria. El documento declaraba que la disolución se debía al comportamiento cada vez más errático del señor Jiménez y mala conducta profesional. La parte más escalofriante era la firma en la parte inferior. Era el nombre de su padre, pero la firma estaba mal. Era una falsificación tosca y torpe. La elegante R en bucle estaba apretada. La J aguda era vacilante y temblorosa. No se parecía en nada a la firma confiada en el esquema que Colmenares había mostrado, y nada como los miles de ejemplos que tenía en los cuadernos a su alrededor. Esto era la prueba irrefutable. Colmenares no solo había robado la idea, había fabricado un documento legal para cubrir sus huellas. Había diseñado un golpe pintando a su padre como inestable para desacreditarlo y tomar el control del trabajo de sus vidas. Un temor frío la invadió. La historia del suicidio de su padre de repente parecía mucho más siniestra. Un hombre a punto de ser despojado de todo su legado, su reputación destruida por su socio. ¿Caería en la desesperación y caminaría hacia el mar? ¿O lucharía? ¿Y qué haría un hombre despiadado como Arturo Colmenares con alguien que se interpusiera en el camino de una idea de 1.000 millones de euros? El pensamiento era tan aterrador que se sintió físicamente enferma. No solo había borrado el nombre de su padre de una patente, había borrado a su padre. Maya reunió cuidadosamente el documento falsificado, la fotografía y uno de los cuadernos que contenía los primeros diseños del proyecto Quimera. El polvo del ático ya no se sentía como el polvo de los muertos. Se sentía como pólvora. Había sido una víctima durante 10 años, a la deriva en un mar de dolor. Ahora tenía evidencia. Tenía una dirección y tenía un enemigo. Descendiendo del ático mientras la primera luz gris del amanecer se filtraba por la ventana de la sala, Maya sintió un cambio profundo dentro de ella. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago. Pero fue eclipsado por una feroz resolución ardiente. Ya no estaba luchando solo por la memoria de su padre. Estaba luchando por su vida. Tenía que probar que él no firmó ese papel, que no se suicidó. Tenía que averiguar qué pasó realmente hace 10 años. Y sabía que no podía hacerlo sola. Maya sabía que su próximo paso no podía ser la policía. Un documento falsificado de hace 10 años y la palabra de una camarera despedida contra un querido multimillonario. La descartarían antes de que terminara su historia. Necesitaba a alguien que ya supiera cómo luchar contra gigantes, alguien que no tuviera miedo de Arturo Colmenares. Pasó el día en la biblioteca pública usando sus ordenadores para investigar el pasado de Colmenares. Buscó artículos, demandas y cualquier indicio de controversia conectado con él o Industrias Colmenares. Para un hombre de su estatura, su historial público era sospechosamente limpio.
Pero mientras profundizaba en sitios de noticias archivados de hace 5 o 6 años, encontró un nombre: Benjamín Carrasco. Benjamín Carrasco había sido un periodista de investigación para el Crónica de Madrid, una estrella en ascenso conocida por sus tenaces e inquebrantables exposiciones sobre malversación corporativa. Y hace 6 años había puesto su mirada en Arturo Colmenares. Publicó una serie de artículos insinuando irregularidades en la Fundación de Industrias Colmenares, cuestionando la línea de tiempo del desarrollo del núcleo Colmenares y citando fuentes anónimas que hablaban de un socio en la sombra que había sido forzado a salir. La reacción fue inmediata y catastrófica. Industrias Colmenares demandó a Carrasco y al Crónica por difamación, lanzando una campaña de desprestigio despiadada que pintó a Carrasco como un fabulista imprudente. Sus fuentes anónimas se retractaron, probablemente bajo coacción o con un pago considerable. El Crónica, enfrentando una batalla legal que podría llevarlos a la bancarrota, cedió. Se conformaron fuera de los tribunales, despidieron a Benjamín Carrasco y emitieron una retractación completa de sus artículos. Carrasco fue arruinado profesionalmente. Había sido intocable, y luego fue un paria. Maya encontró su paradero actual a través de un blog tecnológico marginal que ahora dirigía desde su apartamento. Era una sombra de su trabajo anterior, una plataforma cínica y divagante donde arremetía contra los gigantes tecnológicos que lo habían expulsado. Era un león herido, todavía rugiendo, pero desde los confines de una jaula. Era perfecto, encontró su dirección en una parte industrial y áspera de la ciudad. Su edificio de apartamentos era de escaleras con pintura descascarada y el persistente olor a concreto húmedo. Llamó a la puerta del apartamento 4B, su corazón latiendo con fuerza. El hombre que respondió no era lo que esperaba. Era más joven de lo que sugería su foto, tal vez a finales de los 30, con ojos cansados que sostenían una chispa de inteligencia cansada. Su cabello estaba despeinado. Necesitaba afeitarse y su camiseta estaba manchada con lo que parecía café. ¿Sí?, preguntó, su voz áspera. ¿Es usted Benjamín Carrasco? Se apoyó contra el marco de la puerta, su expresión una mezcla de sospecha y aburrimiento. Depende de quién pregunte. Si está vendiendo algo, no estoy comprando. Si está entregando citaciones, solo déjelas en el tapete. Mi nombre es Maya Jiménez, dijo, sosteniendo su bolsa con más fuerza. Leí sus artículos sobre Arturo Colmenares. Sus ojos se entrecerraron. El aburrimiento desapareció, reemplazado por un destello de algo agudo y doloroso. Historia antigua. Estaba equivocado. El periódico lo dijo. Todo el mundo lo dijo. Ahora, si me disculpa... Comenzó a cerrar la puerta. Espere. Maya sacó su mano deteniendo la puerta. No estaba equivocado. Tenía razón. Solo no tenía la prueba. Se detuvo estudiando su rostro. No vio a un fanático o un chiflado, sino a una joven mujer con una seriedad desesperada en sus ojos. Suspiró un sonido de profundo cansancio y abrió más la puerta. Tiene 5 minutos. Luego la echó. Su apartamento era un caos de libros, periódicos apilados y pizarras blancas cubiertas de diagramas y notas garabateadas, todas conectadas con una red de hilo rojo. Era la guarida de un hombre obsesionado. En el centro de todo había un tablero masivo dedicado a Industrias Colmenares. ¿Todavía lo está investigando?, dijo Maya. Una declaración, no una pregunta. Llamémoslo un pasatiempo, murmuró Benjamín, despejando una pila de revistas de una silla. Como construir barcos en una botella. Sin sentido, pero pasa el tiempo. Entonces, ¿cuál es su historia? ¿La nueva fábrica de Colmenares contaminó su agua potable? ¿Su coche autónomo atropelló a su gato? Maya ignoró su cinismo. Caminó hacia su pizarra centrada en Colmenares y sacó los artículos de su bolsa. Primero clavó la fotografía de su padre y un joven Arturo Colmenares. Los ojos de Benjamín se abrieron ligeramente. ¿Quién es el otro tipo? Mi padre. Roberto Jiménez, dijo Maya. Luego clavó el acuerdo de disolución de sociedad falsificado junto a la foto. Y este es el documento que Colmenares usó para robar su trabajo. Mire la firma. Benjamín se inclinó, sus instintos periodísticos activándose a pesar de sí mismo. Observó la firma tosca, luego miró a Maya, y anoche, continuó Maya, su voz firme, Arturo Colmenares estaba en el restaurante donde trabajo. Estaba mostrando el esquema original del núcleo Colmenares. Tenía la firma real de mi padre en él. Lo confronté. Me hizo despedir. Benjamín estuvo en silencio por un largo momento. Caminó por el pequeño apartamento, frotándose la nuca. Tomó la foto, estudiando las caras de los dos jóvenes hombres, tan llenos de esperanza y ambición. Miró el documento falsificado, su ojo entrenado viendo las señales de una falsificación, la presión inconsistente, la vacilación en los trazos. Miró a la joven mujer de pie en su sala, que acababa de arriesgar todo para confrontar a un titán. Proyecto Quimera, dijo suavemente, mirando su propia pizarra donde había garabateado el nombre con un signo de interrogación al lado.
un dato de una de las fuentes que luego se había retractado. El nombre de su padre para ello. Sí, susurró Maya. Benjamín finalmente la miró y por primera vez el cinismo en sus ojos se había ido, reemplazado por el fantasma del reportero cruzado que solía ser. El fuego no se había apagado. Solo había estado esperando combustible. Chica, dijo, su voz áspera con emoción. ¿Tienes idea de en qué te has metido? Esto no es solo sobre crédito robado. Un hombre como Colmenares no construye un imperio de 1.000 millones de euros y deja cabos sueltos. Si tu padre no firmó ese papel y luego desaparece convenientemente, lo sé, dijo Maya, su voz temblando ligeramente. Creo que está vivo. Creo que Colmenares lo escondió en algún lugar. No creo que esté muerto. Benjamín la miró fijamente, luego a su tablero, a la red de mentiras y poder que había estado tratando de desenredar durante 6 años. Le había faltado la clave, el elemento humano, la víctima, la prueba. Y ahora ella estaba de pie en su apartamento. Esto ya no era solo una historia. Era una oportunidad de redención, la suya. Y la de Roberto Jiménez. De acuerdo, Maya Jiménez, dijo, una sonrisa lenta y peligrosa extendiéndose por su rostro. Tienes mi atención. Vamos a casar. La alianza entre Maya y Benjamín fue forjada en el crisol del propósito compartido. El apartamento de Benjamín se convirtió en su sala de guerra. Su energía caótica, una vez sin rumbo, ahora tenía un enfoque láser. Resucitó viejos contactos, desempolvó técnicas de entrevista y revisó la evidencia que Maya había traído con un hambre que no había sentido en años. Maya, a su vez, proporcionó el contexto crucial revisando los cuadernos de su padre, descifrando su taquigrafía científica y pintando una imagen del hombre brillante y confiado al que Arturo Colmenares había traicionado. Su primera pista fue Ciencias Aplicadas del Norte, la empresa en la fotografía. Unas llamadas revelaron que había sido una pequeña incubadora tecnológica que quebró hace más de 15 años. La mayoría de sus registros se perdieron, pero la persistencia de Benjamín dio sus frutos. Rastreó un nombre de un viejo directorio del personal, Walter Schmidt, un técnico senior de laboratorio que había trabajado tanto con Jiménez como con Colmenares. Encontrarlo no fue fácil. Walter Schmidt había desaparecido del radar. No había presencia en redes sociales ni dirección actual. Benjamín finalmente lo encontró a través de una lista de miembros de un club de entusiastas de radios antiguas. Vivía en una tranquila comunidad de jubilados a 3 horas de la ciudad, cuando llegaron a su pequeño bungalow impecablemente mantenido. Walter era un hombre nervioso y parecido a un pájaro de finales de los 70 con ojos azules acuosos. Dudaba incluso en dejarlos entrar. Pero en el momento en que Maya se presentó como la hija de Roberto Jiménez, su compostura se derrumbó. Los hizo pasar adentro, sus manos temblando. Sabía que este día llegaría. Susurró retorciéndose las manos. Siempre lo supe, sentado en su sala bañada por el sol, rodeado de viejas radios de aficionado. Walter Schmidt descargó su conciencia de una espera de 20 años. Roberto era un genio, comenzó Walter, su voz espesa con emoción. El resto de nosotros éramos solo químicos e ingenieros. Él era un poeta de la física. Arturo, por otro lado, era el vendedor. Era encantador, ambicioso y absolutamente despiadado. Vio el genio en Roberto, pero lo vio como un producto, un recurso para explotar. Les contó sobre el proyecto Quimera. Confirmó que fue la creación de Roberto de principio a fin. La contribución de Colmenares fue asegurar financiación y gestionar el lado empresarial. A medida que Roberto se acercaba a un prototipo funcional estable, Colmenares se volvió más posesivo y reservado. Arturo comenzó a excluir a Roberto de las reuniones de negocios, explicó Walter. Les decía a los inversores que era su trabajo, que Roberto era solo un investigador brillante pero inestable que necesitaba gestión. Estaba sentando las bases para la traición. El día que sucedió estaba grabado en la memoria de Walter. Colmenares convocó una reunión de emergencia con el pequeño personal. Sostuvo un documento firmado, el mismo que Maya había encontrado, y anunció que Roberto Jiménez estaba dejando la empresa debido a una crisis nerviosa. Era una mentira, dijo Walter, su voz quebrada. Roberto estaba estresado, sí, pero estaba en la cúspide de un avance. No estaba inestable, estaba emocionado. Más tarde ese día vi a 2 hombres que no parecían científicos o inversores, escoltando a un Roberto que protestaba fuera del laboratorio. Arturo nos dijo que lo estaban llevando a recibir ayuda. Nunca lo volvimos a ver. Maya sintió que el aire salía de sus pulmones. Los vio llevárselo. Walter asintió avergonzado. Todos teníamos miedo. Arturo acababa de asegurar una nueva ronda de financiación basada en los últimos datos de Roberto. Nos dijo que si se corría la voz sobre la inestabilidad de Roberto, la financiación desaparecería y todos nos quedaríamos sin trabajo. Nos hizo cómplices en nuestro silencio. Nos pagó a todos una generosa indemnización cuando disolvió Helios Innovations y comenzó Industrias Colmenares un mes después.
Era dinero para callarnos. Benjamín se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Walter, dijiste que lo estaban llevando a recibir ayuda. ¿Sabes dónde? ¿Un hospital? ¿Una clínica? Walter vaciló, sus ojos mirando alrededor de la habitación como si Colmenares mismo pudiera estar escuchando. Arturo estaba hablando por teléfono ese día. No se suponía que debía escuchar. Mencionó un lugar, una instalación de atención a largo plazo. Dijo que era privado, discreto, un lugar donde los casos difíciles podían ser gestionados indefinidamente lejos de miradas indiscretas. Arroyo del Sauce. Mencionó un lugar llamado Sanatorio Arroyo del Sauce. El nombre quedó suspendido en el aire, pesado y ominoso. Un sanatorio, no un hospital. Un lugar para los olvidados. ¿Todavía existe? Preguntó Maya, su voz un susurro extraño. Benjamín ya estaba escribiendo furiosamente en su portátil. Después de unos minutos de búsqueda, su rostro se volvió sombrío. Existe. Rebautizado ahora como Retiro de Bienestar Arroyo del Sauce. Es una instalación privada de alta seguridad y alto nivel en medio de la nada. Se especializa en atención psiquiátrica a largo plazo para individuos de alto patrimonio neto. La junta directiva es anónima, gestionada a través de una serie de empresas pantalla. Pero apostaría mis ahorros de toda la vida a que Arturo Colmenares está tirando de los hilos. Maya se puso de pie. Una tormenta de emociones rugiendo dentro de ella. Dolor, furia y un aterrador y frágil destello de esperanza. Su padre no estaba muerto. Era un prisionero. Durante 10 años había estado encerrado, silenciado, mientras su captor construía un imperio sobre sus sueños robados. «Tenemos que sacarlo», dijo, su voz temblando con una resolución de hierro recién encontrada. Walter la miró, sus ojos acuosos llenos de una triste admiración. «Ten cuidado, niña. Arturo Colmenares no es el mismo joven ambicioso que conocí. Es un monstruo ahora y ha pasado 20 años protegiendo su gran mentira. Hará cualquier cosa para mantenerla enterrada». La revelación de que su padre probablemente estaba vivo, un prisionero en una jaula dorada, cambió toda la dinámica de su investigación. Ya no era una búsqueda de justicia, era una misión de rescate. Las apuestas habían sido elevadas de la reputación, a la vida y la libertad Benjamín. Carrasco usó sus habilidades de investigación para indagar en el Retiro de Bienestar Arroyo del Sauce. Lo que encontró fue una fortaleza. Estaba ubicado en un valle boscoso remoto, rodeado de seguridad de última generación. Placas de presión, cámaras infrarrojas y una fuerza de seguridad privada con entrenamiento de grado militar. Entrar por la puerta principal era imposible sin una orden judicial, que no podían obtener sin pruebas concretas de que Roberto estaba adentro. Y no podían obtener esa prueba sin entrar. Era un perfecto círculo vicioso diseñado por un hombre que no dejaba nada al azar. Mientras hacían lluvia de ideas en el apartamento de Benjamín, la presión de Colmenares comenzó a aumentar. Comenzó sutilmente. La solicitud de desempleo de Maya fue inexplicablemente rechazada debido a un error administrativo. Luego, el blog de Benjamín fue golpeado con una serie de ataques cibernéticos sofisticados, bloqueando repetidamente el sitio. Estaban siendo observados. La intimidación se intensificó una noche cuando Maya regresó a casa. La cerradura de la puerta de su apartamento estaba rota. La madera astillada por dentro. El lugar había sido revuelto. No era un robo. Su pequeña televisión y las joyas de su madre estaban intactas. Pero las cajas de su padre del ático habían sido registradas, los cuadernos esparcidos por el suelo. El mensaje era claro: sabemos quién eres. Sabemos lo que estás buscando, detente. La madre de Maya, Elena, estaba aterrorizada. «Maya, por favor», suplicó su voz frágil. «Lo que sea esto no vale la pena. Colmenares es demasiado poderoso. No puedo perderte a ti también». Mirando el rostro asustado de su madre, Maya sintió una punzada de culpa, pero fue rápidamente consumida por una ira desafiante. «Por esto es que tenemos que hacerlo, mamá», dijo, su voz baja y feroz. «Ya no están protegiendo solo una mentira. Están asustados. Nos estamos acercando». El allanamiento solidificó su resolución. Tenían que actuar y tenían que actuar rápido. Su única esperanza era Walter Schmidt. Lo llamaron explicando la situación. El viejo técnico, atormentado por la culpa y horrorizado por las tácticas de intimidación, finalmente accedió a ayudarlos de una manera más directa. «Podría haber una forma de entrar», dijo Walter, a través de una línea segura que Benjamín había establecido. El ala más antigua de la instalación, el sanatorio original, tiene un sistema de ventilación obsoleto. Lo sé porque Helios Innovations licitó un contrato para actualizarlo hace años, mucho antes de... Bueno, antes de todo. Los planos deberían estar todavía en los archivos del condado. Es una posibilidad remota, pero podría haber un conducto de servicio sin vigilancia, un punto ciego en la seguridad. Era la pizca de esperanza que necesitaban.
Benjamín, usando una identidad falsa y una historia convincente sobre preservación histórica, logró acceder a los planos archivados del condado. Pasó un día revisando los esquemas de décadas de antigüedad y lo encontró. Un gran conducto de salida de ventilación en el lado oeste del edificio, oculto por una espesura de bosque descuidado. Según los planos, era lo suficientemente grande para que una persona gateara y llevaba directamente a los túneles de servicio del sótano del ala residencial de largo plazo más antigua. Era un punto ciego, demasiado viejo y aparentemente insignificante para ser cubierto por la nueva red de seguridad de alta tecnología. Su plan era desesperado y peligroso. Benjamín actuaría como vigilante y centro de comunicaciones desde un coche de alquiler estacionado a 1 milla por la carretera. Maya, siendo más pequeña y ágil, sería la que entrara. Walter les había dado el diseño del ala residencial de memoria, incluida la ubicación probable de las habitaciones discretas de alta seguridad utilizadas para pacientes como su padre. Tendría un pequeño auricular para comunicarse con Benjamín y un teléfono móvil modificado para fotografiar cualquier evidencia que encontrara. La noche que eligieron era oscura y sin luna, con pronóstico de lluvia para ayudar a cubrir cualquier ruido. Mientras conducían hacia la instalación remota, el silencio en el coche era espeso con tensión. Benjamín miró a Maya. Estaba vestida con ropa oscura, su rostro pálido pero determinado. Parecía imposiblemente joven para estar asumiendo un riesgo tan monumental. «No tienes que hacer esto, Maya», dijo suavemente. «Podemos encontrar otra manera». «¿Qué otra manera hay, Benjamín?», respondió ella, su mirada fija en el camino oscuro adelante. «Ha estado allí durante 10 años. Cada día que esperamos es otro día que pierde. Voy a entrar». Se estacionaron en un sendero de tala de tierra oculto de la carretera principal. Benjamín configuró su equipo de vigilancia, un portátil conectado a un amplificador de señal y un escáner de policía. «De acuerdo», dijo, su voz todo negocios. «Verificación de comunicaciones». «Te escucho», susurró Maya en el pequeño micrófono en su cuello. «Tienes una ventana de 30 minutos máximo. Después de eso, la patrulla de seguridad del turno nocturno hace un barrido perimetral. Entra, encuéntralo, toma una foto y sal. No te involucres, no te dejes atrapar. Tu seguridad es la prioridad». Maya asintió, su corazón sintiendo como un tambor contra sus costillas. Se puso una pequeña mochila que contenía una linterna, una herramienta múltiple y el teléfono desechable. Sincronizaron sus relojes. «Buena suerte, Maya», dijo Benjamín, sus ojos llenos de una preocupación que iba más allá de la historia. Ella le dio una sonrisa pequeña y apretada. «Nos vemos en 30 minutos». Luego se deslizó fuera del coche y desapareció en los oscuros y enmarañados bosques, un fantasma moviéndose silenciosamente hacia la guarida del dragón. Cada crujido de hojas, cada chasquido de una ramita, sonaba como un disparo en la noche silenciosa. La imponente silueta de la instalación Arroyo del Sauce se elevaba sobre los árboles, una prisión moderna disfrazada como un lugar de sanación. Estaba aterrorizada, pero un pensamiento la impulsaba hacia adelante. «Papá, voy por ti». El gateo a través del conducto de ventilación fue claustrofóbico y aterrador. El metal frío y húmedo raspaba contra su ropa, y la oscuridad era absoluta, rota solo por el delgado haz de su linterna. Las telarañas rozaban su rostro y el aire estaba viciado con el olor a descomposición y desinfectante. Se sentía como si estuviera gateando hacia una tumba. Después de lo que pareció una eternidad, vio una rejilla adelante. Usando su herramienta múltiple, desatornilló cuidadosamente los pernos oxidados y se bajó al sótano silencioso y cavernoso de Arroyo del Sauce. Los túneles de servicio eran un laberinto de tuberías y conductos, tenuemente iluminados por luces de emergencia enjauladas. Un zumbido bajo, el sonido del soporte vital del edificio, vibraba a través del suelo de concreto. «Estoy dentro», susurró en su micrófono. «Copiado». La voz de Benjamín crujió en su oído. «Según los planos, necesitas encontrar la escalera de mantenimiento C. Te llevará al primer piso del ala oeste. Sé silenciosa. Tienen enfermeros de patrulla». Navegando por las plantillas descoloridas en las paredes, Maya encontró la escalera. Ascendió con cautela, cada sentido en alerta máxima. El aire se volvió más cálido, el olor a desinfectante más fuerte. Emergió en un pasillo que no se parecía en nada al sótano sucio. Aquí todo era estéril y inquietantemente silencioso. Los pisos eran de mármol pulido, las paredes eran de un tono tranquilizador de crema, y la iluminación indirecta suave daba al corredor una calidad serena y onírica. Era una hermosa prisión silenciosa. Las puertas de las habitaciones eran de roble pesado sin nombres, solo números. Cada una tenía una pequeña ventana de vidrio reforzado y una ranura para bandejas de comida. «Estoy en el ala oeste», respiró. «Está tranquilo, demasiado tranquilo».
Esa es la sala de alta seguridad, dijo Benjamín. Los pacientes aquí se mantienen aislados. Walter dijo que a menudo están fuertemente sedados. Empieza a revisar las habitaciones. Te quedan 20 minutos. Con el corazón latiendo con fuerza, Maya comenzó su sombría tarea, moviéndose de puerta en puerta, mirando a través de las pequeñas ventanas. En la primera habitación, una anciana estaba sentada mirando una pantalla de televisión en blanco. En la siguiente, un hombre dormía inquieto, murmurando en sueños. Cada habitación contenía a una persona perdida para el mundo. Sus fortunas pagando para mantenerlos fuera de vista y fuera de la mente. Entonces llegó a la habitación 113, miró a través del vidrio y su mundo se detuvo. La habitación era escasa. Una cama, una pequeña mesa, una silla. Sentado en el borde de la cama, de espaldas a la puerta, había un hombre con cabello gris ralo. Estaba demacrado, sus hombros caídos en una postura de profunda derrota. Estaba dibujando en un pequeño cuaderno con un lápiz, sus movimientos lentos y deliberados. Entonces giró ligeramente la cabeza, y Maya vio su perfil en la luz tenue. El rostro era mayor, más delgado, grabado con líneas de tristeza que nunca había conocido. Pero era él, la frente alta, la forma de su nariz, la suave curva de su ceja. Era su padre. Un sollozo se atrapó en su garganta y se tapó la boca con la mano para sofocarlo. Las lágrimas corrían por su rostro. Estaba vivo. Después de 10 años de creer que estaba muerto, de llorarlo, estaba aquí. «Benjamín», susurró, su voz ahogada por la emoción. «Lo he encontrado, es él. Está bien, Maya, está bien». La voz de Benjamín era un ancla firme en su tormenta emocional. «Toma la foto, necesitas pruebas». Con manos temblorosas levantó el teléfono. Tenía que capturar su rostro. Golpeó ligeramente el vidrio reforzado. «Papá». El sonido era apenas audible, pero en el profundo silencio del pasillo fue suficiente. Roberto Jiménez se sobresaltó. Se volvió lentamente, sus ojos nublados y desenfocados, como si la estuviera mirando desde una gran distancia. Hubo un destello de confusión, un fantasma de reconocimiento. Pero estaba enterrado bajo una década de medicación y aislamiento. «Papá, soy yo», susurró, presionando su mano contra el vidrio frío. «Soy Maya». Su ceño se frunció. El nombre parecía agitar algo profundo dentro de él. Dio un paso vacilante hacia la puerta, sus ojos tratando de penetrar a través de la niebla de su conciencia. Fue en ese momento, mientras él miraba hacia ella, su rostro lleno de una mezcla desgarradora de confusión y anhelo, que ella obtuvo la fotografía. Una toma clara de su rostro. La prueba. De repente, un golpe pesado resonó desde el final del pasillo. Una puerta metálica cerrándose. Un enfermero. «Maya, tienes que irte ahora». La voz de Benjamín era aguda en su oído. «Viene la patrulla». El pánico se apoderó de ella. No podía dejarlo. No otra vez. Pero sabía que si la atrapaban, ambos estarían perdidos para siempre. La prueba en su teléfono sería destruida y ella sería silenciada como él. «Te quiero, papá», susurró a través del vidrio. «Volveré por ti. Te lo prometo». No sabía si él entendía, pero mientras se giraba para huir, vio su mano levantarse y presionar contra el vidrio, reflejando la suya. La adrenalina surgió a través de ella. Corrió de vuelta por donde había venido, sus pasos resonando en el corredor silencioso. Se apresuró por las escaleras de mantenimiento, sus pulmones ardiendo, y se sumergió de nuevo en el laberinto oscuro del sótano. Encontró el conducto de ventilación. Se izó y gateó frenéticamente de vuelta hacia el mundo exterior. La imagen del rostro de su padre grabada en su mente. Cuando finalmente salió tambaleándose del conducto de vuelta a los bosques húmedos y fríos, estaba jadeando por aire, cubierta de mugre y lágrimas. Corrió, tropezando a través de la maleza hasta que vio la silueta bienvenida del coche de alquiler de Benjamín. Abrió la puerta de un tirón y se derrumbó en el asiento del pasajero, temblando incontrolablemente. «Lo tengo», jadeó, sosteniendo el teléfono como una reliquia sagrada. «Tengo la prueba». Benjamín no habló. Solo puso una mano estabilizadora en su hombro mientras ella sollozaba por el padre que había perdido, por el padre que había encontrado y por la lucha que estaba por venir. Habían violado la guarida del dragón. Ahora tenían que descubrir cómo matar al dragón. La fotografía lo cambió todo. Era granulada, tomada a través de vidrio grueso, pero era innegable. El hombre en la habitación 113 era Roberto Jiménez. Benjamín Carrasco sabía que esta imagen combinada con el testimonio de Walter Schmidt y el documento falsificado era suficiente. No solo tenía una historia, tenía una bomba que podría destrozar un imperio corporativo.
Trabajó febrilmente durante las siguientes 48 horas. Encerrándose en su apartamento con Maya, escribió el artículo de su vida, una obra maestra del periodismo de investigación que exponía toda la sórdida historia. Detalló la sociedad temprana, la traición, los documentos falsificados, el secuestro disfrazado como intervención médica y los 10 años de encarcelamiento ilegal. Incrustó la fotografía de Maya, la declaración jurada de Walter, que finalmente había accedido a dar oficialmente, y un análisis lado a lado de la firma real de Roberto contra la falsificación. Nombró a Arturo Colmenares no como un ladrón, sino como un secuestrador. No lo publicó en su blog marginal. Esto era demasiado grande. Llamó al único favor que le quedaba en el mundo con un ex colega, un editor senior en el país, uno de los pocos que había creído en él privadamente hace 6 años. Envió el archivo encriptado con un mensaje simple: redención. La historia estalló un martes por la mañana. No solo causó revuelo, fue un tsunami global. ¿Dónde está Roberto Jiménez? Se convirtió en el tema de tendencia número 1 en todo el mundo en una hora. Las acciones de Industrias Colmenares se desplomaron en la negociación previa a la apertura, borrando miles de millones de euros en valor antes de la campana de apertura. Las furgonetas de noticias rodearon la reluciente sede de la empresa y las puertas del Retiro de Bienestar Arroyo del Sauce. Arturo Colmenares fue tomado por sorpresa. Emitió una negación furiosa, llamándolo un ataque vicioso y sin fundamento orquestado por un periodista desacreditado y una joven delirante. Pero la evidencia fotográfica era demasiado convincente, la narrativa demasiado detallada. Su pared de mentiras cuidadosamente construida, que había permanecido durante 20 años, se desmoronó en polvo en cuestión de horas. Agentes de la Guardia Civil, armados con una orden emitida sobre la base del artículo de Benjamín, allanaron Arroyo del Sauce esa tarde. Encontraron a Roberto Jiménez en su habitación, tal como Maya había descrito. Estaba desorientado y débil, pero su mente, aunque nublada por años de medicación inadecuada, todavía estaba allí. Cuando una agente le preguntó gentilmente su nombre, la miró y dijo con una claridad que sorprendió a todos: «Mi nombre es Roberto Jiménez, y quiero ver a mi hija». La reunión ocurrió no en una prisión, sino en un hospital privado y seguro. Cuando Maya entró, su padre estaba sentado en la cama, libre de sus sedantes por primera vez en una década. La miró y esta vez no había niebla en sus ojos, solo reconocimiento y un amor profundo y abrumador. «Maya», susurró, su voz ronca, «me encontraste». Ella corrió a su lado y se abrazaron, años de tiempo robado y dolor silencioso derritiéndose en un abrazo. Elena también estaba allí, sosteniendo la mano de su esposo. Por primera vez en 10 años, su propia enfermedad parecía desvanecerse en el fondo ante este milagro. La caída de Arturo Colmenares fue tan rápida como total. Fue arrestado esa noche intentando huir del país en su jet privado. La batalla legal fue inmensa, pero la evidencia era insuperable. El testimonio de Walter Schmidt, combinado con los registros médicos ilegalmente alterados de la instalación y el rastro financiero condenatorio que llevaba desde las empresas pantalla de Colmenares directamente a Arroyo del Sauce, selló su destino. Fue condenado por secuestro, encarcelamiento ilegal y una docena de cargos de fraude. El imperio construido sobre su mentira fue desmantelado. Industrias Colmenares se vio obligada a la bancarrota y reestructuración. Pero de sus cenizas algo nuevo nació. Las patentes del proyecto Quimera, ahora devueltas legítimamente a Roberto Jiménez, se convirtieron en la base de una nueva empresa, Energía Jiménez Carrasco. Benjamín Carrasco, su reputación no solo restaurada sino legendaria, tomó un lugar en la junta directiva, prometiendo asegurar que la empresa siempre operara con la transparencia por la que había luchado. Y al mando, como la nueva CEO, estaba Maya Jiménez. Había cambiado su uniforme de camarera por un traje de negocios, pero no había perdido nada del fuego que la había impulsado. Ya no era solo la hija de un genio, era una líder por derecho propio. Su mente, una vez destinada a la física teórica, ahora dedicada a construir un futuro mejor con la tecnología que su padre había creado. Meses después, Maya estaba de pie con su padre y Benjamín en un laboratorio limpio y brillantemente iluminado, mirando un nuevo esquema en una pantalla. Su padre, aunque todavía recuperándose, tenía la antigua chispa de vuelta en sus ojos. «El campo de contención», dijo Roberto señalando la pantalla. «Finalmente descubrí la ecuación de estabilización. Me tomó 10 años de pensar en esa habitación, pero lo resolví». Maya sonrió, una sonrisa real y brillante. «Lo sé, papá», dijo colocando su mano en su hombro. «Cambiemos el mundo de verdad esta vez». La historia de Maya Jiménez es un poderoso recordatorio de que la verdad, sin importar cuán profundamente esté enterrada, siempre luchará por salir a la luz. Es una historia sobre el vínculo inquebrantable entre un padre y una hija,
y el increíble coraje que se necesita para que una persona se enfrente a un imperio de mentiras. El viaje de Maya, desde una camarera desconsolada luchando por sobrevivir hasta una poderosa CEO que recuperó el legado de su familia, muestra que nuestras circunstancias no nos definen. Nuestras elecciones sí. Ella eligió luchar, creer y nunca rendirse ante el fantasma del hombre que le enseñó a mirar las estrellas. Si esta historia de resiliencia, justicia y amor familiar inquebrantable te conmovió, por favor, ayúdanos a compartirla con el mundo. Haz clic en el botón de me gusta. Comparte este video con tus amigos y familia. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de la vida real que te inspirarán y cautivarán. Tu apoyo nos ayuda a continuar contando historias que importan.